están? Qué gusto estar aquí con ustedes. La palabra de Dios dice que ahí donde están dos o más conectados, ahí está el Señor. Así es de que eso es lo importante, que estemos conectados. Estamos estudiando un discipulado que se llama Principios Bíblicos para Triunfar y que nos enseña exactamente los fundamentos de la palabra de Dios que todo creyente debe de tener perfectamente consciente en su conciencia para tener una vida verdaderamente cristiana, que pueda ir de gloria en gloria, que pueda estar, como dice la palabra del Señor, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ese es el propósito de estas enseñanzas, fortalecer a los creyentes para que no nada más sean salvos, sino que sean también cristianos, que vivan como verdaderos cristianos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios, dice su palabra, para que de verdad estemos haciendo las mismas cosas que hizo Jesucristo y aún mayores. Ese es el propósito, vivir en triunfo. Principios bíblicos para triunfar. Seguimos en nuestro primer tema, que se llama ¿cómo saber si tengo vida eterna? ¿Cómo llegar a ser hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Empezamos por qué es la vida eterna, quién es Jesucristo. También que Jesucristo murió por personas como tú y como yo, y también que Jesucristo nos dará una nueva vida, una vida eterna. Y ahorita estamos estudiando el tema de Jesucristo es el único camino a Dios, y nos quedamos en la escritura en el punto número 2 de este tema, que es Juan 14:6. Ese fue el pasaje donde nos quedamos la clase pasada, donde dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Y después de ver este pasaje, comentamos las preguntas de ¿qué dijo Jesucristo? Pues que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que si después dice nadie llega al Padre sino por mí, está diciendo que entonces es el único camino, la única verdad y la única vida. Y ese es el contexto correcto y completo, claro, en este pasaje, en el griego, y también así manifiesta en español, porque a veces cambia. Y por eso es importante estudiar. Qué bueno que están estudiando, qué bueno que están con nosotros. Recuerda también que tenemos el Instituto Bíblico que se llama Plan Formación, donde el plan de Dios es formarte como un buen cristiano. Si tú logras formarte como un buen cristiano, luego entonces, si tienes un llamado a algún ministerio específico, entonces serás un buen ministro. Pero nadie puede ser un buen ministro si primero no es un buen cristiano. ¿Cómo vas a llevar a la gente a un punto donde tú no has llegado? ¿Cómo vas a llevar a la gente a que sean creyentes de Cristo y que puedan poner las manos sobre los enfermos y que sanen, que puedan echar fuera demonios, que puedan hablar en otras lenguas, o sea, en el espíritu, que si vivieren cosas mortíferas no les hará daño? Porque todas estas señales creen no a los salvos, no a los cristianos. La palabra dice ahí a los creyentes. Ahora, evidentemente, un creyente es y puede ser un buen cristiano, pero el tema es creer para que esas señales te sigan a ti como un creyente. No dice estas señales seguirán al ministro, al pastor, no, estas señales seguirán a los que creen. O sea, cualquiera que puede creer, al que cree, lo que cree. Al que cree, todo le es posible. Entonces vimos eso, ¿verdad? Y vimos que Él era no un camino, sino el único camino, porque nadie puede ir por otro camino que llegue a Dios más que por Cristo Jesús. Dice, nadie llega al Padre sino por mí, si no es por mí. ¿Quién puede ir al Padre separado de Jesucristo? Nadie. También, si hacemos esa pregunta, entonces, ¿quién puede ir al Padre separado de Cristo? Nadie, porque nadie llega al Padre sino por Cristo. ¿Ok? Vamos a ver el punto número 3, el texto número 3, que es Hechos 4:12. Y recuerden que es importante tener ahí nuestra Biblia para leer nosotros mismos la palabra de Dios. Es importante también
y hacer sus notas. Es importante que haga notas también porque después usted puede replicar este estudio bíblico, este discipulado bíblico en su familia, en sus amigos, compañeros, vecinos, y usted puede empezar a enseñar esto de la palabra de Dios que va a cambiar la vida de la gente. Así como estoy seguro que estas clases están cambiando su vida, usted está empezando a tener una revelación de Dios que no había tenido, así usted puede dar revelación de Dios a las personas que conoce ahí en su casa o donde esté, en el trabajo, en la oficina, donde sea, y esta revelación de Dios va a hacer que ellos quieran más de Dios, porque estamos enseñando la palabra de Dios que revela al Padre. Y es revelación porque seguramente usted está oyendo en estas clases cosas que nunca había oído. Entonces, tiene también que saber eso, ¿verdad? He estado en iglesias donde si no se predica lo mismo, ¿verdad? Y si los pastores no predican lo mismo y repiten lo mismo y repiten lo mismo, dicen, no es revelación de Dios. O sea, tienen que oír lo mismo para que sea palabra de Dios. Pero cuando oímos algo de Dios que no hemos oído, muchas veces dicen, eso no es palabra de Dios, y están equivocados y atacan el concepto o dicen que eso no es palabra de Dios porque no va en línea con lo que ellos siempre predican. Pero el hecho de que no vaya en línea con lo que ellos siempre predican o enseñan, no quiere decir que no sea palabra de Dios. Puede ser que sea una revelación de Dios, ¿verdad? Entonces no va en línea con lo que ellos enseñan porque no habían recibido esa revelación. Entonces es importante discernir y darnos cuenta de esto. Cuando tú oigas que alguien dice eso no es palabra de Dios, ¿lo dice porque es diferente a lo que él predica o enseña? ¿O realmente lo dice porque no va en línea con las escrituras? Acuérdate que hay dos tipos de enseñanzas, las que van en línea con las costumbres y tradiciones y las que son revelación de Dios. Y Cristo fue muy claro con este tema. Cristo dijo que no podías elevar las costumbres o las tradiciones, o sea, la palabra tradicional de Dios no la podías elevar al nivel de la revelación o palabra correcta, no adulterada de Dios. Entonces, vamos a Hechos 4:12 y dice así, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos o en quien podamos ser salvos. ¿Y qué quiere decir ser salvo? Recordemos que ser salvo quiere decir que tú has sido salvado. Yo soy salvo porque yo fui salvado. ¿Por quién fui salvado? Por Jesucristo. Por medio de mi fe, no por mis obras, sino por medio de mi fe. Entonces, es importante que nos demos cuenta de esto para que no caigamos en malas doctrinas o en confusión. Dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, vamos a las preguntas. Dice ahí, ¿se nos ha dado otro nombre por medio del cual podamos hallar salvación? Esa sería la pregunta. ¿Qué leímos? La escritura es clara, ¿verdad? Y dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien tengamos o hallemos salvación. Entonces, esperamos que vaya quedando claro. Me encanta este discipulado porque está basado en cuestionamientos que normalmente la gente se hace, en preguntas o dudas que normalmente a la gente le surgen y que de esta manera directamente con la palabra de Dios damos las respuestas. Con la palabra de Dios. Principios bíblicos, fundamentos bíblicos. Palabra de Dios es donde hallamos y encontramos las respuestas a todas las preguntas que podamos tener acerca de Dios y de su reino, el cual se ha acercado, el cual vino, el cual
Cristo trajo aquí en la tierra para que estemos aquí en la tierra en su reino y dejemos de estar sufriendo como cualquier otro ser humano. ¿De acuerdo? Recuerden que dice la palabra que vamos a pasar por aflicciones, sí, pero dice ahí claramente por un tiempo, por un tiempo. Y las aflicciones es prácticamente como las aflicciones que tiene un adolescente cuando está creciendo hasta que termina de madurar. Cuando termina de madurar se acabaron las aflicciones de adolescente. Así sucede con el salvo, así sucede con el cristiano. Las aflicciones que pudiéramos pasar son por un tiempo específico. Después es de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Sale? Más que vencedores. Muy bien. Punto número 4, primera de Timoteo 2:5. Dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pregunta, ¿cuántos mediadores se mencionan aquí entre Dios y el hombre? ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y el hombre? ¿Cuántos? No los escucho. ¿Cuántos? Uno, uno. Entonces, estemos aprendiendo directamente de la palabra del Señor. No hay alguien más, no hay nadie más que esté mediando e intercediendo por nosotros con Dios. No lo hay. Tiene que quedarte claro. Para eso estudiamos la palabra del Señor. Uno de los propósitos de la palabra del Señor, y la Biblia lo dice, es derribar velos de delante de nosotros que no nos han dejado ver la verdad. También la Biblia dice que otro propósito de la palabra de Dios es derribar todos los argumentos que las falsas doctrinas, que las religiones han levantado en nosotros en contra del correcto conocimiento de Dios. Todo cristiano que es cristiano porque está bien preparado, ¿verdad? Que ha estudiado, ha buscado maestros y se ha preparado bien en la palabra del Señor y por eso ha crecido y esto es parte del plan de Dios. Dios dice su palabra que Él constituyó pastores y maestros para perfeccionar a los santos, o sea, para perfeccionar a los salvos. Todo salvo ya es santo. Recuerda que si tú eres salvo, tú eres delante de Dios un santo. Dios te ve como un santo, o sea, como alguien que nunca ha pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te lavó de todos tus pecados. En el momento en que creíste en Él como tu Señor, como tu Salvador, tú fuiste lavado de todo pecado, tú fuiste santificado, Dios te ve como un santo. Entonces, es importante que entiendas que Dios te ve así, puro, sin mancha, sin pecado, y por eso es importante que en tu crecimiento vayas dejando el pecado a un lado. Hay muchos pecados por malas costumbres y las tienes que ir dejando a un lado. ¿Para qué? Para que tú entres en el proceso de santificación por proceso también. Estás en un proceso en el que te estás santificando. Ya estoy dejando de tomar, ya estoy dejando de drogarme, ya estoy dejando de mentir, estoy dejando de hacer tranzas, estoy dejando de caer en corrupción, estoy dejando de todo lo que sabes que no es agradable delante de Dios. Entonces, algo que es importante aquí, regresando al punto, es entender que no hay otro mediador, no hay otro abogado, no hay alguien que interceda delante de Dios más que Cristo Jesús. Tienes que entender eso. Así te digan, cree en esto, cree en lo otro, cree en aquella o cree en aquel. No, no hay. El único que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y mediando por nosotros y vino a dar su vida para mediar por nosotros, el único es Cristo Jesús. Y por eso preguntamos, ¿se nos ha dado otro nombre por medio del cual podamos hallar salvación? No. El único nombre es Jesucristo, el nombre de Dios hombre. Jesucristo hombre, que era Dios hecho hombre.
Segunda pregunta sería, ¿quién es entonces el mediador? ¿Quién es entonces el intercesor? Jesucristo, ningún otro, no hay más. Si tú estás creyendo que tienes otro mediador, otro intercesor, e incluso le has estado pidiendo a él para que te ayude con Dios o interceda por ti con Dios o te dé algo, te provee algo, has estado esclavo de una mentira, de una falsedad, que te dijeron y que tú te la creíste. Recuerda que somos vulnerables a creer cosas que no son ciertas, que no son verdaderas. Así es de que la manera de salir del error es el leer y entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad de Dios, no de las religiones. Esto es importante. La palabra de Dios es la verdad de Dios, no la verdad de las religiones. Ninguna religión es verdad. Y la Biblia no es la verdad de ninguna religión. La Biblia es la verdad de Dios. La verdad de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y decía yo que uno de los propósitos que Dios tiene para nosotros es precisamente que a la hora de enseñar, o sea, estamos llamados todos a compartir de la palabra de Dios, todos estamos llamados a compartir de la palabra de Dios y la Biblia dice que nosotros ya siendo santos y perfeccionados, ¿verdad? Estaba diciendo eso, tú ya eres un santo y recuerda que Dios constituyó pastores y maestros. No solamente constituyó profetas, evangelistas, apóstoles y pastores, también constituyó maestros para perfeccionar a los santos. Tú eres un santo, tú eres un salvo, tú tienes y necesitas maestros, es parte del plan de Dios. Y te lo digo porque hay quien dice que no tienes que estudiar, que no necesitas tener maestros, ¿no? Porque no lo necesitas, ¿para qué? ¿No? Pero no, ahí dice, Dios constituyó pastores y maestros, o sea, sí son necesarios los pastores, pero también son necesarios los maestros. Es importante entender esto. Y además es importante que todo pastor debe de prepararse, debe de estudiar, y te voy a decir por qué. Alguien puede ser maestro de la palabra sin ser pastor. Yo podría ser un maestro de la palabra sin ser pastor, pero no puede haber alguien que diga que es pastor sin ser maestro. Conozco muchos que dicen que son pastores, pero no son pastores, son evangelistas. Cada domingo predican y cada domingo ganan almas para Cristo. Eso es lo que hace un evangelista. Un pastor tiene que ser maestro y tiene que enseñar la palabra de Dios y todos sus misterios, todas sus cosas sobrenaturales. ¿Para qué? Para apacentar a las ovejas. Se apacenta con la enseñanza y también con la consejería. Esto es importante. Se apacenta con la enseñanza, pero también con la consejería. Y hay quienes no saben dar consejería. Su consejería es ponte a orar y ponte a ayunar. Eso cualquiera lo dice y cualquiera lo hace. Pero un pastor que es maestro, no. Entonces, todo esto se los digo porque la misma Biblia dice que una vez que somos santos y nos perfeccionamos en la palabra, también tenemos que derribar todo argumento que se levanta en la mente de la gente, en el alma de la gente, en contra de la revelación o del conocimiento de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Número 5. Primera de Juan 2, 22 y 23. Me quedé pensando en lo que les decía de que hay muchos que no quieren que los santos estudien, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque cuando alguien estudia, el estudio, el conocimiento pone en evidencia la ignorancia. Así como la luz pone en evidencia que estabas en tinieblas, ¿verdad? Tú puedes vivir toda la vida a oscuras, ¿no? En tinieblas. Pero en el momento en que viene la luz, hasta que prenden la luz y hasta que viene la luz, dices tú, ay, estábamos a oscuras. Estábamos en tinieblas, ¿verdad? Así sucede con el conocimiento. Cuando alguien se pone a estudiar de verdad, y empieza a conocer de verdad y empieza a ver lo que de verdad dice la palabra de Dios y que empieza incluso a diferir con algunas cosas que hemos oído. ¿Por qué? Porque
Así como la luz pone en evidencia las tinieblas, la oscuridad, también el conocimiento pone en evidencia la ignorancia. Muy bien, ya llegamos ahí, primera de Juan 2:22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Quién tiene al Padre? ¿Quién tiene al Padre? El que confiesa al Hijo, ¿verdad? Dice aquí, ¿cómo se llama a la persona que niega que Jesucristo es el Cristo? ¿Cómo se le llama? Anticristo. Anticristo, ¿verdad? ¿Podrá una persona que deseche al Hijo tener al Padre? No, ¿verdad? Es clara la palabra de Dios. El que niega al Hijo, ¿qué dice? Tampoco tiene al Padre. Tampoco tiene al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es el único camino al Padre. Nadie llega a Él si no es por Cristo Jesús. Nadie llega al Padre si no es por Cristo Jesús. Otra pregunta. ¿Existe alguna forma de que una persona pueda creer en el Padre y no crea en el Hijo? No, no existe. Nos quedó claro. Vean otra vez la palabra en el verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Pero el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Es claro. Solamente por medio de Cristo tenemos al Padre. Por medio de Cristo nos volvemos a comunicar con el Padre. Por medio de Cristo podemos volver a tener una verdadera y eterna, o sea, permanente comunión con el Padre. La verdadera comunión con Dios es a través de Jesucristo, estando en comunión con Cristo, haber aceptado a Cristo, el haber creído en Cristo como el Cordero de Dios que vino a morir en la cruz por ti, por tu salvación. De esa manera es y nada más. Número 6, primera de Juan 4:15. Dice así, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios permanece en él y él en Dios. Fíjese bien, ¿qué es estar en él? Es haber confesado a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. ¿Se dan cuenta? Lo que les decía hace un momento, que solamente por Jesucristo y con Jesucristo es como tenemos comunión con el Padre. El hecho de que Dios esté en nosotros y nosotros en Él, eso es comunión. El que está en Cristo Jesús está en comunión con Cristo y por estar en comunión con Cristo está en comunión con Dios, porque Cristo y Dios son uno. Dios Padre y Dios Hijo son uno y Dios Espíritu Santo son uno. Y más adelante vamos a estudiar mucho de neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Está en estas clases que vamos a ver más adelante, en los temas que vienen más adelante. Ahorita vamos de lo más sencillo, de lo más básico, de lo más fundamental de la palabra de Dios y vamos a ir profundizando conforme vayan pasando las clases, vamos a ir profundizando y vamos a ir recibiendo una revelación de la palabra de Dios que va a cambiar su vida para siempre. Para siempre, su vida no va a ser igual. Lo que quiero decir es esto, tu vida va a ser una antes de Cristo y después de Cristo, pero tu vida va a ser otra después de Cristo cuando ese después de Cristo haya sido revelatorio, cuando ese evento, ese proceso de conocer a Cristo de la manera
correcta y verdadera a través de la palabra, simplemente leyendo y entendiendo, escudriñando, deshebrando la palabra, ninguna otra doctrina, sino la doctrina de la Biblia, es lo que va a hacer que cambie tu vida para siempre. Tu vida no va a ser igual. A lo mejor he conocido gente en la iglesia, tenemos congregantes, y les mando un abrazo y un beso a todos, que primero estuvieron en otras iglesias y después oyeron de nosotros, alguien les invitó, vinieron a visitarnos y empezaron a ver las enseñanzas que estábamos compartiendo acá en la iglesia y se vinieron para acá. Y tenemos congregantes que estuvieron 30 años en otra iglesia y han dado testimonio que acá han aprendido y han conocido a Dios como no lo habían hecho antes. ¿Por qué? Porque quien no ha ido a un lugar no te puede llevar ahí. Quien no ha llegado a un punto de revelación y entendimiento no te puede dar a ti revelación y entendimiento. Por eso es que es importante de verdad buscar una buena iglesia, porque puedes caer en una iglesia falsa, porque sí hay iglesias falsas. ¿Cuáles? Donde hay pastores falsos. Donde hay pastores falsos porque no fueron llamados por Dios, se pusieron ellos o lo pusieron los hombres, no Dios. Y puede haber que haya miles, porque tienen cosas muy buenas que atraen por la carne, ¿no? Que son cosas carnales las que nos atraen de ese lugar, mas no estamos ahí porque estemos creciendo espiritualmente y porque empecemos a desarrollar el poder que Cristo nos ha heredado, nos ha coheredado y empecemos a hacer milagros y empecemos a enseñar y hayamos cambiado nuestra vida de tal manera que ya estamos en el reino de Dios, porque estamos en el reino de Dios, todo se empieza a añadir a nuestra vida y se añade y se añade y se añade, porque eso lo dijo Cristo, en el reino de Dios todo viene por añadidura, no por oración ni ayuno, sino por añadidura. Entonces, todo eso es lo que muestra qué clase de cristiano puedes ser y en dónde estás. Y Cristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis, por los frutos los conoceréis. Entonces, sí es importante que leamos la Biblia y la entendamos. Leamos y preguntamos. ¿Sale? Y derribemos todo argumento que se levanta en contra del verdadero conocimiento de Dios, que pone en evidencia la ignorancia, cuando alguien no sabe. Entonces, leímos que, verso 15, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto me encanta. Esto me encanta. Fíjate el poder de estas palabras. Dios permanece en él y él en Dios. ¿Quién es el que puede permanecer en Dios? ¿Y quién es aquel en el que Dios puede permanecer? ¿Quién? Aquí es claro y dice que solamente aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, es aquel que puede lograr esa comunión. Es el que verdaderamente tiene un verdadero encuentro con Dios, un verdadero encuentro con Cristo y empieza a hacer cambios en su vida. Él solito dice, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, ya a mí me pasó. Cuando yo tuve ese encuentro con Dios, yo recibí a Cristo a los 9 años, pero ese encuentro con Dios lo tuve hasta los 30 años. Hasta los 30 años. Y a partir de ese día empezó a haber cambios en mi vida. Y lo primero fue que yo empecé a dejar de hacer muchas cosas que no debía hacer. Empecé a hacer un lado lo que no era bueno para mí, para mi familia, mis hijos. Empezó a cambiar porque verdaderamente ya tuve un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios pone en ti todo lo suficiente y todo lo necesario para dejar alcohol, droga, adulterio, o fornicación, mentira, fraude, tranza, corrupción, brujería verbal, ¿verdad? ¿Cuántos brujos verbales conoces que nada más hacen muchas brujerías verbales? O sea, hablan mucha brujería para cambiar el transcurso natural de las cosas. Eso aquí casi no hay, ¿verdad? Entonces, todo eso empieza uno a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque uno ya está permaneciendo en él
y Él está permaneciendo en nosotros. Y hay muchos que no han logrado ese encuentro, porque verdaderamente no han tenido ese encuentro con Dios, porque la verdad ni lo han anhelado, porque dicen, es que si yo tengo ese encuentro con Dios, yo tendría que dejar de hacer esto y todavía no quiero. Vamos a continuar con la clase. Eso fue extra. ¿Ok? Entonces, para que Dios pueda vivir en usted y usted en Dios, ¿a quién debe de confesar? A Jesucristo, ¿verdad? En otras palabras, para que usted tenga una verdadera y permanente comunión, no del domingo nada más en un ratito, no, una verdadera y permanente comunión con Dios. ¿A quién tiene que confesar? Así es, a Jesucristo, a Jesucristo. Número 7, Efesios 2, del 8 al 9. Es un libro que nos revela ahora nuestra verdadera naturaleza en Cristo Jesús. Nos revela el poder, las riquezas y la protección. Nos revela todo. Nos revela todo lo sobrenatural que ahora somos por habernos hecho y convertido en hijos de Dios. Es maravilloso. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjese bien, ¿qué está diciendo aquí? Que es por la pura gracia de Dios que nosotros somos salvos por medio de la fe, es decir, nada más por haber creído. Eso es fe. Acuérdate que el verbo de la fe es creer. Creer es igual a feer, que sería la acción de la fe, feer. Pero como se oía raro, entonces dijeron creer. Entonces, por medio de la fe, que es por medio del creer, nada más por creer en Cristo como tu Señor y tu Salvador, eres salvo, recibes el perdón de pecados. Y todo esto nada más es por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Que la gracia de Dios dijo, ¿sabes qué? Tú cree en Cristo, nada más cree en Cristo como tu Salvador y recibirás el perdón de todos tus pecados. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho. Ningún pecado es tan grande, pero tan grande, que el perdón de Dios no lo pueda lavar, limpiar, destruir, eliminar de tu vida. Solamente hay un pecado que Dios no perdona y es no creer en Cristo. Ese es el único pecado que no tiene perdón, que es lo mismo que blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y ya después, más adelante, lo vamos a explicar a detalle, pero sí es importante que entendamos eso. Por la gracia de Dios somos salvos. Nada más por creer en Cristo Jesús. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Lo comentaba yo en una clase pasada, ¿verdad? No hay una obra, por maravillosa que sea, que te dé la salvación. Así le des de comer ahorita a toda la gente que por la pandemia está mal y tiene necesidad. Así hagas eso. Si tú no crees en Cristo, no tienes perdón de pecados. No es por obras para que nadie se gloríe, es decir, no es por obras para que nadie se pare el cuello y se llene de gloria. Ay, yo me voy a ir al cielo porque hice esto, hice lo otro, hice aquello. No. Te vas a ir al cielo porque creíste en el Salvador, creíste en Jesucristo. Por eso es por lo que vas a ir al cielo y eso es nada más por la gracia. Y esto lo hace Dios con toda justicia. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes hacer cosas que otro no, pero no porque tú las puedas hacer te vas a ir al cielo, porque no sería justo para el que no se va al cielo, porque no puede hacer las cosas. ¿Me explico? Entonces por eso Cristo dijo, el que crea en Cristo será salvo, porque no todos pueden hacer muchas cosas para ganarse la salvación. Y si la salvación se ganara por obras, Dios sería un Dios injusto. ¿Por qué? Porque no todos pueden hacer muchas cosas como para ganarse la salvación haciendo cosas. Eso es el amor de Dios, la justicia de Dios, su gracia, su gracia. Entonces, pregunta, ¿qué hay en la religión y las buenas obras?
Esta es una pregunta fuerte, ¿verdad? ¿Qué hay en la religión y en las buenas obras? ¿Qué hay? El egoísmo del hombre siempre quiere hacer algo para salvarse, ¿verdad? Nuestro propio egoísmo, nuestra propia soberbia puede decirnos, ay, haz esto para que te vayas al cielo. Ay, haz esto para que quedes bien parado ahí con Dios, ¿no? No, no es así. ¿Qué hay de la religión y de las buenas obras? Pues que no valen, no valen, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe. Ni religiones. Las religiones son unas obras del hombre queriendo religarse. De ahí la palabra religión viene de religar. Ligas que el hombre hizo con el fin de acercarse a Dios. Pero Dios mandó a Cristo con el fin de acercarse al hombre. Entonces, quien verdaderamente nos liga, nos redime, que es nos recupera para Dios, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. No las religiones ni las buenas obras. ¿De acuerdo? El egoísmo del hombre siempre quiere hacer algo para salvarse. ¿Qué dice este texto acerca de la salvación? Que es por gracia, es por fe, para que nadie se pare el cuello, se ande presumiendo ahí. Es nada más por gracia. La salvación es algo que podemos ganar por ser religiosos o por hacer buenas obras. No, ¿verdad? La salvación no es algo que puedas ganar por ser muy religioso o por hacer buenas obras. Hay gente que está sirviendo en la iglesia y cree que de esa manera se está ganando el cielo. No, si no eres salvo, si no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, hagas lo que hagas, no te va a dar la entrada al cielo. Siguiente y última pregunta del tema. ¿Se nos puede acreditar algo de lo que hacemos para obtener la salvación? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algo que tú hayas hecho que se te pueda acreditar para obtener la salvación? Nada, nada, ni siquiera tener hijos, nada, nada. Lo único que nos hace salvos, que nos da la salvación, es la fe en Cristo Jesús. Reconocer, aceptar y creer su nombre como el Señor y Salvador. Creer en Él como el Cordero de Dios que vino a morir en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Eso es lo único que nos da la acreditación de ser perdonados, o sea, recibir el perdón que nos lava de todo pecado, y como nos lava de todo pecado, nosotros resultamos ser santos, y como somos santos delante del Padre porque fuimos lavados de todo pecado por Cristo Jesús, entonces como santos, cuando muera tu cuerpo físico, cuando dejes este cuerpo, esta tierra, este mundo, vas a ir directamente al Padre. Cuando uno muere, uno va al Padre. Entonces, salvación es una palabra que incluye todo en el Evangelio. Incluye perdón de pecados, protección contra el peligro, la cautividad y el juicio. Incluye salud y sanidad del cuerpo, ayuda, bienestar, seguridad, victoria, libertad de la prisión, preservación de la vida y salud física, una completa y total redención de toda maldición, incluyendo la muerte, la enfermedad y la pobreza. La salvación es un regalo. Los regalos no se pagan, solo se reciben si hemos creído en Jesucristo. No se le dará a nadie a la fuerza, o sea, a fuerza ni Jesucristo entra. A fuerza Jesucristo no va a ser tu Salvador. Es algo que solamente tú puedes creer y decidir. Solamente. Debe recibirlo voluntariamente. Dios proveyó la única respuesta para la condición del corazón del hombre, o naturaleza caída. Esta respuesta es Jesucristo. Dios, por medio de Jesucristo, hizo una sola provisión por nuestro pecado. Usted solo debe
creer en Jesucristo y recibirlo como la verdad en su vida, como el único camino, la única verdad y el único que da la vida eterna. Eso es nuestro Salvador y eso es la salvación. Como les decía en otra clase, salvo significa libre de todo mal. Salvo es una palabra en griego, en los originales aparece como sozo. Z-O-S-O, sozo, y significa salvo, significa libre de todo mal, significa sano de todo mal, en espíritu, en alma y en cuerpo, o sea, sano de enfermedades, pero también sano de pobreza, de carencia también. En el plan de Dios no es que nos falten cosas, en el plan de Dios es proveernos de todas las cosas, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces es bien importante entender esto, muy importante. Y también salvo significa sano, libre de la muerte eterna o de caer en el infierno. Dios los bendice y yo también. Nos vemos la próxima.